5 razones en 5 minutos. ¿Por qué los cristianos deben aprender la hermenéutica? La hermenéutica se refiere a los principios que guían una interpretación de la Biblia. Pero, ¿realmente es necesario aprender principios de interpretación? ¿No es suficiente tener el Espíritu Santo en nuestra vida y una fe genuina nada más? Así piensan muchos cristianos. No obstante, la hermenéutica es una herramienta muy importante que cada cristiano debe entender. Por lo tanto, quiero compartir 5 razones por qué debemos estudiar la hermenéutica bíblica. Razón número 1. Todos nosotros ya tenemos una hermenéutica. Todos leemos la Biblia con ciertos criterios. Aún si nunca hemos escuchado de la palabra hermenéutica o si nunca hemos aprendido ningún principio formal de interpretación. Es decir, todos nosotros tenemos un método de interpretación que ya usamos cada vez que leemos la Biblia. No es una cuestión, entonces, si vamos a aplicar la hermenéutica o no a nuestra lectura de la Biblia. Siempre lo hacemos. La pregunta importante ¿es nuestro método de interpretación correcto? ¿Es una hermenéutica que se ajusta a la verdad? ¿O es una hermenéutica netamente subjetiva y, por lo tanto, deficiente? Todos siempre leen la Biblia con una hermenéutica. Por lo tanto, todos debemos estudiar la hermenéutica bíblica para asegurar que estamos interpretando bien. Razón número 2. A veces los cristianos sinceros llegan a conclusiones opuestas cuando interpretan la Biblia. ¿Te has preguntado cómo es posible que 2 cristianos llenos del Espíritu, 2 cristianos maduros, 2 cristianos leyendo la misma Biblia lleguen a conclusiones totalmente diferentes? Es algo que ocurre muy a menudo. Los hermanos pentecostales y los hermanos antipentecostales leen el mismo pasaje de la Biblia, pero lo interpretan de una manera distinta. Los cristianos calvinistas y los cristianos arminianos leen la misma Biblia, pero sacan conclusiones muy diferentes. ¿Cuál es el problema? Cada uno llega a la misma Biblia con ciertos prejuicios, con ideas ya formadas, y por ende no aplica una hermenéutica objetiva y correcta. Es por eso que necesitamos estudiar la hermenéutica. Razón número 3. El peligro de tergiversar la voz de Dios. Segundo de Pedro 3, 15 a 16 advierte: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Había personas no muy bien instruidos que estaban torciendo las escrituras. Como consecuencia, estaban enseñando cosas que contradecían la verdad. Se supone que Dios habla a través de la Biblia. Pero si malinterpretamos lo que Él está diciendo, ya no es la voz de Dios que estamos escuchando, sino la voz de otro, una voz equivocada. Como decía el teólogo Bernard Ramm, hay que entender el método correcto de la interpretación bíblica para no confundir la voz de Dios con la voz del hombre. En cada circunstancia donde nuestra interpretación está equivocada, hemos sustituido la voz del hombre por la voz de Dios. Hay personas quienes en el nombre de Dios están torciendo la palabra de Dios y resulta que la iglesia, escuchando la voz del hombre, cree que es la voz de Dios. Si no interpretamos bien la palabra de Dios, ¿cómo podemos seguir su voluntad? No podemos. Por eso necesitamos estudiar la hermenéutica. Razón número 4. El peligro de aplicar incorrectamente la Biblia. La Biblia no es un libro para meramente aumentar nuestro conocimiento. La Biblia es un libro que tenemos que vivir. Tiene instrucciones para la vida diaria, para el matrimonio y la soltería, para las finanzas y el descanso, para vencer el pecado y para soportar las aflicciones. La Biblia es nuestro guía para todo en la vida. Pero si la interpreto mal, voy a aplicarla de una manera equivocada también. O sea, la mala interpretación produce la mala aplicación de la palabra y de todos modos va a afectar nuestras vidas en el día a día profundamente. Vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a tener comportamientos equivocados y vamos a vivir en base a convicciones incorrectas. Toda nuestra vida va a ser afectada por una hermenéutica errónea. Por eso necesitamos estudiar la hermenéutica. Y razón número 5, la necesidad de nutrirse espiritualmente de una manera sana. Tal como el cuerpo humano necesita buenos alimentos para nutrirse y crecer, así la vida espiritual necesita un buen alimento para nutrirse y hacerse crecer. De hecho, sin una dieta espiritual sana, nadie va a crecer hacia la madurez.
Eso es exactamente lo que 1 de Pedro 2:3 dice cuando insta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Según Pedro, ¿cómo es que se crece hacia la madurez espiritual? Pedro dice que es por ella, es decir, por la leche espiritual no adulterada. Esa es la clave para el crecimiento espiritual, un alimento sano, una leche espiritual no adulterada. Pero si lo que comemos espiritualmente es comida intoxicada, si viene de interpretaciones equivocadas, lejos de nutrirnos, vamos a enfermarnos terriblemente. Una buena hermenéutica es importante porque nos da una leche espiritual no adulterada, provee una nutrición espiritual sana. Y necesitamos esa leche espiritual sana para poder crecer hacia la salvación. Entonces, son 5 razones por qué debemos estudiar la hermenéutica.